Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. El día de hoy pues nos vamos a centrar en este tema de ensayo argumentativo y formato APA. En primer lugar, aquí vemos el plan de la sesión. Estaría el ensayo como texto argumentativo. Recordar que hay diferentes tipos de ensayos, sin embargo, pues nosotros nos vamos a centrar en el texto argumentativo. Se trata de un texto que es bastante completo. Yo diría que es fundamental el discurso argumentativo. El proceso de escritura lo vamos a ir llevando conforme vayamos avanzando en lo que es el ensayo, la delimitación de un tema que sería otra parte fundamental del ensayo y que también corresponde a una parte de la investigación. El formato APA, como nosotros sabemos, pues es relevante el uso de este formato de citación para indicar estas ideas que nosotros retomamos de otros autores. Y finalmente, pues vamos a dejar un espacio para que ustedes pues puedan compartir sus dudas. ¿Qué sería un texto académico? Un texto académico es una producción escrita en el ámbito de la educación superior de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico a publicaciones, libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico se caracteriza por ser claro, por ser preciso, objetivo, y desde el punto de vista lexical encontramos que cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado. De hecho, cuando nosotros apenas iniciamos nuestros estudios en alguna universidad de licenciatura, pues nos vamos a dar cuenta de que empezamos a adquirir una serie de tecnicismos durante el primer semestre o cuatrimestre. A partir de ello, pues muchas de las lecturas que nosotros llegamos a leer durante el primer semestre o cuatrimestre nos resultan un tanto complejas debido a que no conocemos todavía estos vocablos, estos términos nuevos para nosotros. Por ello es tan importante, sí, pues encontrar un texto académico, sí, que pues en este caso, pues entendamos cada una de las palabras, encontrar el significado preciso de cada uno de estos vocablos para que nosotros tengamos una comprensión total del texto. Estructura del texto académico: se presenta en todo texto académico pues una presentación donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla y el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado. Todos los textos académicos deben contener las fuentes bibliográficas que han sido utilizadas y en algunos casos contienen también un apartado con anexos. Recordar que sobre todo en investigación encontramos esta parte de anexos en donde nosotros podemos encontrar algunas evidencias de las investigaciones. Están diferentes pues tipos de textos que podemos encontrar dentro de esta parte de texto expositivo. Sabemos que exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. La exposición se utiliza para realizar definiciones, para explicar hechos, para desarrollar ideas e informaciones y para dar instrucciones. La función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías. Aquí encontramos un ejemplo de texto expositivo que es tomado de una enciclopedia. Encontramos la definición de lo que es un eclipse y por lo regular se tratan de textos que son objetivos, que son claros, que son precisos, son concretos también. Vamos a encontrar el uso de algunos elementos paralingüísticos o del paratexto, como por ejemplo imágenes, sí, en actualidad cuando se tratan de textos digitales, incluso pues podríamos hablar de algunos videos vinculados precisamente con este tema para que nosotros pues tengamos este apoyo visual y podamos entender de una mejor forma este tipo de textos. Aquí encontramos nuevamente las características. Son precisos, son coherentes, son claros, objetivos, con información documentada
presentan una estructura lógica y objetiva. El texto se organiza en párrafos y en cada uno de ellos aparece una idea principal y los elementos del paratexto, también denominados como elementos paralingüísticos, pues serían título, fotos, ilustraciones, índice, bibliografía, etcétera. Ofrecen más información para comprender mejor el contenido del texto. En cuanto a la clasificación de los textos argumentativos, pues los podemos ubicar en diferentes esferas o ámbitos sociales. Por ejemplo, dentro del ámbito académico encontramos el ensayo argumentativo, la ponencia, la monografía. Un examen, cuando dentro de un examen te piden no únicamente colocar tu respuesta, sino también colocarla de forma fundamentada, es decir, con algún argumento, pues ya no es tan sencillo ese examen, ¿sí? Vamos a encontrar que por lo regular pues debes de hacer uso de la argumentación. Dentro del ámbito periodístico está el artículo de opinión, está la editorial, la crítica, el debate televisivo, la columna. Dentro del ámbito jurídico, sabemos que dentro de derecho y ciencias sociales, en muchas ocasiones incluso hay materias o asignaturas vinculadas con este tema del texto argumentativo, de la argumentación. Está, por ejemplo, la sentencia judicial, la demanda, el recurso, la apelación, entre otros muchos tipos de textos dentro del ámbito jurídico. Dentro del ámbito publicitario está el aviso, el anuncio, el afiche, el folleto, etcétera. Dentro de un anuncio, pues claramente está esta finalidad de tratar de convencer a los demás acerca de algo. En este caso, pues sería el comprar el producto, sí, el adquirir algún tipo de producto para que en este caso, pues, tenga éxito algún tipo de campaña publicitaria. El ensayo, de acuerdo a la RAE, es un escrito en el que un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Aquí encontramos diferentes tipos de preguntas que podríamos utilizar dentro de un ensayo argumentativo. Estaría, por ejemplo, redes sociales, comunicación o incomunicación social, y lo dejamos como pregunta. Alimentos orgánicos más sanos o más caros. Agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. Aquí encontramos que por lo regular se trata de temas que son controversiales, es decir, temas en donde hay diferentes posturas al respecto. No quiere decir que alguien esté mal o esté bien, simplemente vamos a encontrar diferentes posturas. Por ejemplo, dentro de las redes sociales, pues sabemos que por lo regular nos están pues acercando más a las demás personas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a algún restaurante, y nos vamos a dar cuenta de que cada uno de los integrantes de una familia, pues están cada uno con sus redes sociales, con sus dispositivos electrónicos y no se comunican entre ellos, pues seguramente aquí estamos hablando de una incomunicación social. Entonces están alejándose, sí, en lugar de comunicarse entre ellos. Alimentos orgánicos, aquí tendremos que preguntarnos incluso, pues, ¿qué es un alimento orgánico? ¿Es aquel que venden en un supermercado y que por lo regular es mucho más caro? ¿O sería aquel alimento orgánico que nosotros podemos encontrar incluso en la calle, ¿no? Algún agricultor, algún campesino que nos está ofreciendo café, chocolate, etcétera, que en realidad sí resulta orgánico, más natural que muchos de los productos que nosotros podemos adquirir en un supermercado. Agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. En muchos países en donde se puede consumir el agua del grifo, pues nosotros nos podemos dar cuenta de que pues se están consumiendo demasiada agua embotellada, a pesar de que ellos pueden consumir esta agua sin poner en riesgo su salud. Y aquí la pregunta es, ¿por qué lo siguen haciendo, no? Cuando
En algunos casos, el consumir demasiada agua embotellada, pues tendremos que revisar por salud si no tienen demasiadas sales, por ejemplo, y a partir de ello, pues ya no es tan sano estar consumiendo tanta agua embotellada. Entonces, aquí encontramos diferentes posturas. Habrá quien está a favor o habrá quien está en contra, y para poder argumentar, pues haces uso de la investigación para poder recurrir a diferentes textos. ¿Qué sería la argumentación? Es una forma de expresión mediante la cual se presentan opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir. Consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. El tipo de relación existente entre las ideas de una argumentación puede ser, por ejemplo, de causa-consecuencia, de consecuencia-causa, definición, ejemplo, problema, consecuencia, etcétera. Los elementos de la argumentación, pues nosotros encontramos una tesis o hipótesis, que es el punto de vista que se tiene sobre un tema. Es el punto de partida en una argumentación, no necesariamente verdadera y puede ser debatible. Por ejemplo, yo puedo decir, Ana no debería de beber alcohol. Sin embargo, yo me puedo quedar simplemente en esta idea como una opinión, y si alguien pues me pide argumentarla, pues ya necesito empezar a dar algún tipo de premisa. Las premisas son afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. Ana está embarazada, ¿no? Esta es una premisa, de hecho, pues muy fuerte, muy concisa, ¿sí? Para en muchas ocasiones, pues simplemente con una premisa es suficiente. No obstante, dentro de la argumentación actual, pues necesitamos de otros elementos argumentativos que vienen a reforzar esta premisa. Estaría la garantía, que es el vínculo que une la tesis con las premisas, es decir, explica las razones que avalan la tesis. Una mujer embarazada debe de cuidar su alimentación, ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. Y estaría también el respaldo, que son los elementos o información que apoyan a la garantía. Recordar que dentro de los textos universitarios, dentro del discurso universitario, pues nos vamos a dar cuenta de que necesitamos para la argumentación de otros elementos argumentativos, como serían los respaldos. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer. Aquí nos vamos a dar cuenta de que cuando yo ya estoy nombrando a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cuando estoy nombrando porcentajes, pues también ya no se trata de cualquier información, ya se trata de información que yo puedo corroborar, es información científica que se puede corroborar, que se puede verificar, es válida, es confiable, y por lo tanto, pues me voy a dar cuenta de que ya no se trata de cualquier opinión, sino que ya estoy argumentando. La argumentación sirve para desarrollar temas que se presten a controversia, y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector mediante un razonamiento. Aristóteles ya consideraba dos partes necesarias dentro del texto argumentativo, que era la premisa y la prueba o evidencia. Existen en la actualidad otros modelos argumentativos modernos que se basan en el modelo de Aristóteles, como el de Toulmin. Stephen Toulmin fue un matemático que enseñó en universidades americanas. Su trabajo más ampliamente citado fue el de los usos de la argumentación, publicado en 1958, en el cual estableció un modelo de argumentación que consta de 6 partes, a través de las cuales pueden ser analizados los argumentos. Aquí encontramos cada uno de los elementos del modelo argumentativo de Toulmin. En primer lugar, pues estaría la evidencia, que serían los datos y las bases. Estaría también la opinión, en donde encontramos la tesis, la conclusión o afirmación. La pregunta que tendría que hacerme es: ¿qué voy a defender cuando yo estoy realizando un argumento propio? El cualificador modal, que indica la certeza,
o la probabilidad de la opinión. Algunos modificadores modales son quizá, seguramente, probablemente, la mayoría, tal vez, afirmativamente, posiblemente, etcétera. La garantía, que se refiere a una justificación, sería una regla general. La pregunta que tendría que hacerme es: ¿por qué sostengo dicha tesis? El respaldo, que serían los datos que apoyan la garantía. ¿En qué me apoyo para sostener mi garantía? En bibliografía, en autoridades, en experiencias personales, en el sentido común. Estaría la limitación, que serían las posibles objeciones y alcances de la opinión. Estaríamos hablando de una conclusión o una afirmación, o podría ser una refutación, es decir, contemplar la contraargumentación. Dentro del modelo argumentativo de Toulmin, es muy común que, además de decir sí, cuál sería en este caso la afirmación, es decir, con lo que estoy de acuerdo, pues también nombrar aquello que podría ser un contraargumento o una objeción, para de esta forma dar una explicación pues mucho más amplia acerca de por qué no debería de seguir con esta idea contraria. Un ensayo de tipo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna compuesta por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de la introducción se indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar al lector. Se hace a partir de una opinión, de una pregunta y de una hipótesis. Estaría también el desarrollo, que contiene la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, las cuales van acompañadas de citas, de ejemplos, de pruebas, para lograr sustentar la tesis principal del ensayo. Está la conclusión, que permite confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo, y también pues permite que el autor amplíe el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo. Encontramos que, una vez realizada la primera lectura de materiales acerca del tema del cual nosotros vamos a escribir un ensayo argumentativo, pues es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Encontrar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo al fondo, pues sería una recomendación, que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que es mejor tomar únicamente un aspecto pequeño, breve, concreto, en lugar de tomar un tema demasiado extenso. Esto lo podemos verificar cuando nosotros estamos realizando algún tipo de investigación. Siempre es mejor pues tomar un tema bien delimitado, concreto, para que no nos salgamos a otro tipo de subtemas que a lo mejor no tienen mucho que ver, y para que de esta forma le quede claro al lector sí qué es lo que nosotros estamos tratando de explicar dentro del ensayo argumentativo. Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación. Alguien podría decir, pues me gustaría hablar acerca del tema educativo. Pero si alguien quiere hablar de educación, pues podría pasarse incluso toda la vida tratando de terminar este tema. Por lo tanto, de educación, yo podría decir que me gusta el subtema de evaluación educativa. Sin embargo, evaluación educativa todavía es un tema que lo puedo resumir un poco más y decir que en la evaluación sumatoria se puede incluir la calificación de diferentes actores educativos. Puedo ser más precisa y decir que voy a hacer un ensayo acerca de la integración de la evaluación docente parental y de la autoevaluación del educando
para un proceso evaluativo más justo e integral. Entonces, paso de un tema muy general que sería educación a un tema pues mucho más específico para que de esta forma mi ensayo argumentativo pues esté mucho más delimitado. Ya no va a ser un tema demasiado amplio, sino va a ser un tema que se refiere a un único aspecto, ¿sí? Por lo regular, cuando hablamos de tesistas, es muy común caer en este error porque no pasan por un tema de delimitación. Y entonces encontramos esas tesis que son enormes, que son de diferentes tomos, ¿no? Tomo uno, tomo dos, tomo tres, que son interminables, ¿sí? O incluso tesistas que tardan muchísimos años, ¿sí? En terminar su tesis, porque no pasan por un tema de delimitación. Por ello es tan importante realizar este tipo de etapa dentro de la investigación. Hay que hacer un esquema de trabajo. El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye un proceso de investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí encontramos un ejemplo de un esquema de trabajo. Vamos a ir colocando enumerados cada uno de los temas y subtemas que vamos a abordar dentro de un ensayo, dentro de un texto argumentativo. Los vamos a enumerar pues para poder ordenar cada una de las ideas que nosotros tenemos en torno a ese tema. De esta forma, incluso cuando yo estoy a lo mejor un tanto preocupado porque no puedo empezar a redactar un texto escrito, pues podría empezar, sí, haciendo este tipo de esquemas. Puedo organizar cada una de las ideas que tengo con respecto a este tema, colocarlo con temas y subtemas, y pues le voy dando forma a este ensayo. Recordar que si se trata de un ensayo, tendré que tomar en cuenta pues la estructura que tiene un ensayo, que sería introducción, desarrollo y conclusión. Recordar que si se trata de un texto académico, pues también voy a colocar una parte de referencias al final, y además ya sé que las citas pues se colocarían dentro del desarrollo de ese ensayo argumentativo. En cuanto a la ampliación de la investigación documental sobre el tema ya delimitado, se refiere a que teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. El organizar cada uno de estos elementos, las fichas y el colocarlas incluso por temas, el indicar dentro de estas fichas de trabajo algunas citas importantes, pues me va a ayudar a hacer un trabajo escrito mucho más rápido, sí, voy a hacer un trabajo escrito pues mucho más sencillo, sí, porque si estoy organizada, pues seguramente el trabajo de información en cuanto al registro de fuentes, pues va a ser mucho más sencillo. La lectura minuciosa que implica precisamente esta lectura crítica de cada uno de estos materiales, pues es esencial, ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que no sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diferentes señales, por ejemplo, subrayando. En muchas ocasiones cuando subrayamos utilizamos diferentes colores. Hay quien utiliza incluso una línea, ¿no? O dos líneas, dependiendo de cuál es la importancia de esas ideas. También estaría la llave marginal, corchetes, flechas para llamar la atención sobre ciertas ideas importantes dentro del texto que podríamos retomar dentro del ensayo argumentativo. Y pues bueno,
También dentro de los ensayos argumentativos, pues vamos a estar utilizando referencias. Recordar que vimos esta parte del respaldo en la que seguramente vamos a estar utilizando diferentes investigaciones, diferentes ideas de investigadores, de expertos en el tema para poder hacer uso de este respaldo y hacer, por lo tanto, un argumento bien construido. Aquí encontramos que APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando mi fuente es un libro, los datos que debo de colocar sería el apellido paterno del autor seguido de coma, la inicial de su primer nombre, en este caso se llama Daniel, por eso estoy escribiendo de punto, el año de publicación entre paréntesis, el título del texto, que lo voy a colocar en cursivas porque se trata de un libro, y finalmente el nombre de la editorial. En antaño utilizaba otros datos, como por ejemplo el lugar de publicación, que sería un dato que ya no se coloca dentro de la séptima edición de APA. Cuando son dos autores, pues los voy a unir por medio de la conjunción y nuevamente coloco el apellido paterno de ambos autores, seguido de coma y la inicial de su primer nombre. Recordar que cuando se trata de autores que tienen un nombre compuesto, un primer nombre compuesto, por ejemplo, si se llama María Teresa, la autora, voy a colocar M.T. que se refiere a las iniciales de este primer nombre compuesto. Después voy a colocar el año de publicación, el título del texto, en este caso se trata de un libro, por lo tanto lo voy a señalar en cursivas o itálicas y al final el nombre de la editorial. Tres autores o más, recordar que en las referencias nos dicen, de acuerdo a APA, que se pueden colocar hasta 20 autores. Por lo tanto, pues casi nos está diciendo APA que debemos de colocar a cada uno de los autores. ¿Cómo se van a colocar? Pues por medio de punto y coma. Por lo tanto, voy a colocar Helpi, coma, la inicial de su primer nombre, seguido de punto y coma, después los demás autores, divididos por medio de punto y coma, hasta llegar al último autor en donde voy a colocar la conjunción y el año de publicación, el título, sí, del texto, en este caso es técnicas de evaluación y seguimiento de programas de formación profesional, que voy a colocar en cursivas o itálicas y al final, sí, el nombre de la editorial. Obras sin fecha, si yo tengo algún tipo de fuente que no tiene fecha, voy a escribir entre paréntesis S.F. que se refiere a sin fecha. Obras con un mismo autor y año. En ocasiones puedo encontrar algunos textos, ¿sí?, que coinciden en el mismo año, por lo tanto voy a señalar por medio de las letras del abecedario dentro de ese año de publicación, pues indico que se trata de diferentes textos, aunque están coincidiendo en el año, ¿no? Entonces voy a colocar en este caso Lombroso, 1895A, o Lombroso 1895B. Tesis, voy a colocar en primer lugar lo que serían los datos del autor, recordar que se coloca el apellido seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título de la tesis, el grado de la tesis entre paréntesis y también si ha sido o no publicada y también la universidad o ubicación. Cuando se trata de un video de YouTube, pues voy a colocar en primer lugar los datos del autor. En este ejemplo de la diapositiva, nos vamos a dar cuenta de que se trata de una institución. Biblioinstrucción es como una especie de institución u organización en la cual, la cual forma parte de una universidad y por lo tanto, pues se trata principalmente del autor, sí, de este video de YouTube. Entonces voy a colocar además el año de publicación. Si tengo otros datos dentro de este año de publicación, por ejemplo, el mes, el día,
Recordar que se pone en primer lugar el año de publicación y después los demás datos, el título del video y al final la URL. Recordar que cuando se trataba de textos digitales, también en las anteriores versiones de APA, se colocaba recuperado de antes de la URL. En este caso ya no se coloca esa frase de recuperado de, disponible en, obtenido, sí, ya no se coloca dentro de la séptima edición de APA. De una revista voy a colocar nuevamente lo que sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, las iniciales de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista. Recordar que cuando se trata del nombre de la revista o del nombre de un periódico, lo voy a colocar en cursivas o itálicas y también encuentro otros datos dentro de la revista, como por ejemplo el número de volumen y también el número de páginas en donde está ubicado este artículo, sí, o este texto, lo voy a indicar como pp punto, que se refiere a páginas de la página 37 a la página 50. Artículo de periódico, nuevamente recordar que se coloca el apellido paterno. En ocasiones encuentro que se tratan de apellidos también compuestos. No se trata de colocar ambos apellidos, sino que a lo mejor se trata también de un apellido compuesto. Después la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del artículo, también el nombre del periódico. Recordar que el nombre del periódico se coloca en cursivas o itálicas y al final los números de páginas o el número de página. En este caso se refiere a que está dentro de está desde la sección A hasta la página 16, ¿no? Este artículo dentro del periódico El País. Un documento en línea, pues nuevamente el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, la fecha de revisión, sí, o el año de publicación, el título del trabajo. Aquí se trata también de una revista, por lo tanto, pues vamos a colocar el nombre de la revista en cursivas, el número de revista entre paréntesis y al final la URL. Recordar que las referencias se van a presentar ordenadas por medio del apellido paterno del autor. Recordar que si tuviera un autor cuyo primer apellido paterno es Aguilar, lo coloco al inicio de esta lista de referencias. Y si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco hasta el final de la lista de referencias. Y pues aprovechando que acá tengo dentro de los ejemplos tercera edición o segunda edición, recordar que entre paréntesis se coloca el número de edición a partir de la segunda edición. Si mi texto corresponde a la primera edición, entonces no coloco este dato. Y pues bueno, si yo estoy colocando referencias al final del texto, es porque utilicé una serie de citas que están colocadas dentro del desarrollo del ensayo argumentativo. Encontramos diferentes tipos de citas en APA. Están las citas textuales cortas de 4 líneas o menos, estaríamos hablando de unas 40 palabras, que pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas. Y están las citas largas que se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Aquí está una cita textual corta. Recordar que al ser corta, la voy a señalar entre comillas dobles. Al colocar entre comillas dobles esta cita, pues al final puedo utilizar una cita parentética. Se llama cita parentética porque voy a señalar los datos de la fuente entre paréntesis. Los datos que lleva una cita parentética sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. Comento constantemente que se trata también del número de párrafo,
porque si estoy utilizando una página web, pues me voy a dar cuenta de que no va a estar paginada. Por lo tanto, pues voy a enumerar cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo de donde se sacó la información. Acá tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Voy a colocar el apellido paterno del autor, seguido de et al. En este caso sería el primer autor que voy a señalar y voy a colocar et al que se refiere a otros, ¿no? Entonces, esto significa sí y otros, sí, se refiere a que hay otros autores, sí, dentro de esta obra. También voy a colocar entre paréntesis el año de publicación, coloco dos puntos y aparte, dejo un espacio o sangría y después empiezo a copiar el fragmento o la idea que yo voy a citar y al final indico el número de página o de párrafo de donde yo saqué la información. Esto sería una cita textual larga, recuerden que tiene más de 40 palabras y por lo tanto se coloca separada del texto. Una cita parafraseada es cuando yo la explico con mis propias palabras. Entonces aquí voy a señalar, sí, a lo mejor incluso de una forma mucho más sencilla la definición de un concepto. Estoy explicando a lo mejor un proceso con mis propias palabras para que los lectores pues me puedan entender un poco mejor. Es muy importante este tipo de cita parafraseada dentro de los textos de divulgación científica porque a partir de ello, pues resulta mucho más sencillo poder entender una investigación o un proceso científico. Sí, me imagino que el científico, pues seguramente hace mucho uso de estas citas parafraseadas para que lo puedan comprender en cada uno de estos procesos. Estaría también, en este caso, colocando el apellido paterno de cada uno de los autores. En este caso son dos autores. Voy a señalar el año de publicación y dentro de la cita parafraseada aquí no tendré yo que colocar el número de página o de párrafo. Recordar que únicamente sería un requisito de la cita textual. Y pues llegamos a una etapa de posescritura. Recordar que las etapas del proceso de escritura sería de preescritura, escritura y posescritura. Dentro de una etapa de posescritura se verifican errores ortográficos, signos de puntuación, grafías, muletillas, si los márgenes y los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete, si está correcta, ¿no? Esta vinculación entre lo que sería el contenido del texto con el título que nosotros le colocamos al ensayo argumentativo, si está correcta la estructura del ensayo, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores, busquen en Internet como tal, busquen tablas de conectores y se van a dar cuenta de que hay una gran cantidad de documentos, ¿sí? En donde encontramos estos conectores que nos pueden ayudar pues a darle una gran variabilidad a nuestros textos escritos, ¿sí? Entonces, resulta bastante enriquecedor, ¿no? Este tipo de tablas para poder, pues, colocar diferentes conectores. En ocasiones nos casamos con un único conector cuando nos vamos a dar cuenta de que hay infinidad de los mismos. Hay que revisar la jerarquía de ideas y si se mantiene en general la atención del lector. Y pues bueno, aquí llegamos a esta etapa de dudas generales. No sé si tengan alguna duda con respecto al ensayo argumentativo. Ya vimos cada una de sus partes. Revisamos con ello el proceso, sí, el proceso de escritura que tiene que ver precisamente con esta etapa de preescritura, de escritura y de posescritura. Y finalmente, pues dimos este breve repaso de APA que como ya vimos, pues es también
fundamental para la escritura de cualquier texto académico. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, profesora. Yo sé que viene lo de las referencias en el manual que nos envió de APA, pero también esta grabación se va a subir a la plataforma. Sí, claro que sí, la voy a subir a la plataforma. Y si gustan, pues también les puedo proporcionar la presentación para que también pues tengan a la mano este tipo de ejemplos. De acuerdo, sí, por favor. Muchas gracias. Sí, de nada. Bien, me comentan dentro del chat que no hay ninguna duda. Bien. Pues muchas gracias, sí, por estar dentro de esta sesión. Sé que en ocasiones es un tanto complejo, ¿no? Lograr ponernos de acuerdo para estar dentro de estas sesiones. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta de que es muy importante poder estar dentro de las mismas, porque pues aquí estamos pues tratando de viva voz cada uno de los temas que vamos a estar viendo dentro de nuestro curso. Pues bueno, aquí la invitación también para los compañeros que están presentes, las compañeras, es que ustedes pues también estén dentro de la segunda sesión virtual, que también se los vamos a dejar a votación, ¿no? Para que ustedes se pongan de acuerdo acerca de cuál sería en este caso pues el día, ¿no? Y la hora para poder estar dentro de las mismas. Pues que tengan una excelente noche, que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. De Gracias, nada, maestra. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego.